porque nuestro gran invitado, muy colombiano, un gran referente, un humanista, como él también es sentil, está hoy con nosotros. Santiago, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes para compartir un ratico y para que conversemos bien bueno. Mucha gente obviamente te conoce, mucha gente, pero esas personas que ahí está como querido ese personaje tan chévere, los ojos azules, la cosa. Exactamente. Tú te defines como humanista, como facilitador de vida, como coach, como ¿qué podría ser, Santi? A mí, básicamente, el término de humanista, yo diría que el interés de mi trabajo ha sido el comportamiento humano y ha sido un interés que ha surgido a partir, digamos, de mi propia búsqueda personal. Desde ahí encontré en algún momento de la vida que, básicamente, después de haber vivido muy maluco mucho tiempo, entendí que vivía muy maluco por lo que había en mi mente, por toda esa información que yo había registrado, que había tomado de la cultura o de la religión o de la crianza de mi familia, de lo que fue mi experiencia de vida. Y entendí que en realidad todo eso se podía transformar. Y una vez que lo entendí, dije, hombre, si esto me sirvió a mí, tal vez le sirva a otras personas. Y todo el proceso se dio de una forma súper orgánica. O sea, en ningún momento yo dije, ni quiero hacer talleres, ni voy a montar una empresa que tenga que ver con esto, sino que fue como que la vida misma fue mostrándome que esto que me pasaba a mí, digamos que de alguna forma como esta saturación o este choque entre las expectativas que yo tenía y la vida que vivía, lo vivían muchas otras personas y que lo que yo había aprendido era útil para otros. Bueno. Y fue bonito porque eso básicamente lo que me permitió es que pues nunca me he creído ni maestro, no lo soy, ni soy un gurú, ni soy un iluminado. Yo soy un tipo común y corriente lidiando con su propia vida, porque no soy producto terminado, ni es que yo ya esté en ningún lugar y entonces... Pero lo que sí entendí es que me gusta aprender acompañado y la gente se identifica con eso. Porque dice, bueno, a este tipo le pasa lo que me ha pasado a mí. Entonces yo siempre digo, cuando alguien viene y me dice, mire, tengo un problema tenaz en mi matrimonio. Sí, claro, es que yo también los he tenido. O me ha pasado esto con mis hijos. Claro, a mí me ha pasado con mis hijas. Oigo a una madre hablar de su hijo y digo, es que yo he sido ese hijo para mi mamá. Entonces, yo creo que soy un tipo común y corriente que encontró en esto de transmitir una información bonita, un lugar en el mundo, un espacio para servir, que finalmente es lo interesante. Entonces es lo que me trae aquí. Muy bien. Y es que precisamente ese punto diferenciador entre lo que vemos, porque digamos que es un tema que ustedes en casita dicen, bueno, pero a ver, tema de crecimiento personal, esto nosotros vemos 473 libros, 20 documentales, o sea, como que hay mucha información hoy en día, pero pienso que un plus tuyo, uno es que hablas directo, claro, sin mayor rodeo y romanticismos, y dos, que tienes una técnica que muchos conocen, pero otros no conocen, y es precisamente el tema del eneagrama. Sí. ¿Qué es eso? El eneagrama es una herramienta milenaria que primero que todo no es mía. Los primeros registros del eneagrama datan de los esenios, es decir, antes de Cristo. No se sabe quién la creó ni cómo llegó a este planeta, eso es lo primero. La palabra eneagrama viene de eneas 9 y grama gráfico, es un gráfico de 9 aspectos. Pero el eneagrama es mucho más que la figura. Es una herramienta que nos permite abordar dos preguntas que me parecen cruciales en la vida de un ser humano. ¿Quiénes somos y para qué estamos aquí? Casi nada, ¿no? O sea, entonces mira eso, o sea, de entrada uno como que le hace esa pregunta, o sea, ¿quiénes somos? Y cuando a ti te hacen esa pregunta, lo que empiezan a pues, aparecer es una cantidad de rótulos. Soy una mujer, soy colombiano, sí, es decir, una cantidad de etiquetas que nos hemos puesto, pero si nos desprendiéramos de eso, casi que la pregunta nos deja en blanco. Y la respuesta es no tenemos ni idea porque hemos vivido toda la vida hacia afuera, tratando de resolver afuera lo que no hemos sido capaces de identificar adentro. Y la pregunta de ¿para qué estamos aquí? La hemos abordado de la misma manera. Entonces pensamos que estamos aquí o para tener hijos, o para tener una casa propia, o para acumular una carrera o un patrimonio. Pero difícilmente también identificamos el propósito pedagógico que hay en la vida. Entonces cuando nosotros entendemos quiénes somos y entendemos también que vinimos aquí a aprender lo que necesitamos aprender para poder vivir en armonía, la perspectiva o la forma con la que nosotros abordamos la vida es totalmente diferente. Entonces el eneagrama, haz de cuenta que es la herramienta que te permite entender en este colegio, que es el planeta Tierra, cuáles son las materias que tú viniste a aprender. Porque eso es igual que en un colegio, es decir, no todos vinimos a aprender lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos muestra la vida lo que necesitamos aprender? A través de lo que se nos dificulta. Y tú te das cuenta en la vida que a Hernán no se le dificultan las mismas cosas que a ti, o a Santiago, o a Pepe, o a Pedro. Igual que en un colegio. Entonces, cada uno tiene sus aprendizajes y la herramienta lo que te permite es identificar cuáles son para poder
poner nuestra energía Claro. en aquello que genere un impacto real. Vas a hacer o estás haciendo una serie de seminarios y talleres presenciales y virtuales, que entre otras también tiene un buen pretexto que estás hoy en Miami. Sí. Cuéntanos un poco cómo va a ser esos eventos y esos talleres puntualmente, Santiago. En la pandemia empezamos a trabajar a tratar de compartir información, porque básicamente lo que encontramos, y creo que también ustedes lo vieron, ahorita con todo el tema de la salud mental, casos de depresión, ansiedad, que se le atribuyen a la pandemia, pero que en realidad no tienen nada que ver con la pandemia. Es decir, la pandemia lo único que hizo fue generar una el tiempo para que nos sí. diéramos cuenta que eso Sí, siempre sí, estaba sí, ahí. sí. O sea, es decir, nos quitó la anestesia. Pero entonces también encontramos en ese momento que esta información era útil para abordar todo esto que estaba pasando. Y de ahí, nosotros estamos muy enfocados en Colombia, empezó a aparecer gente de una cantidad de lugares. Y pues, por supuesto, Miami, digamos, es donde confluye toda la comunidad latina. Entonces, desde el año pasado empezamos a hacer talleres presenciales aquí y este año tenemos 2 fechas en este primer semestre, una el 12 y el 13 de marzo. Aquí en Miami. Aquí en Miami, el 12 en Brickell, ¿Dónde vas a estar? en Novotel Hotel, Ok. y el 13 en el Doral, en el Hotel Intercontinental. Ah, qué bien. Jornadas de 1 hora de trabajo para entender en profundidad esta herramienta del Enneagrama, que básicamente habla de 9 tipos de personalidad, que haz de cuenta son como los 9 aprendizajes de lo que nosotros necesitamos Muy bien. transformar en nuestra mente para vivir mejor. ¿Cómo hace la gente para acceder? Porque seguramente más de uno estará ahí diciendo, yo quiero ir, entonces Claro. hay un sistema, hay una página web, hay una etiquetera, ¿cómo adentro? Hay una página web que se llama www.santiagomolanotour.com y ahí pueden inscribirse, ahí van a estar los talleres de Miami, ahí van a estar los talleres en México, seguimos para México, en el segundo semestre vamos a estar en Los Ángeles, en Nueva York y nuevamente en Miami. Ok, y Colombia, me imagino que también estás con mucha En actividad. Colombia estamos permanentemente. Ok. Este fin de semana tenemos taller en Bogotá, después en Medellín, hay talleres de parejas, de padres. Es decir, esta información, lo bonito que tiene para mí es que es totalmente práctica. Y cuando me refiero a práctica es que es verificable a través de los resultados. Y práctica y sencilla, porque muchas veces hay cosas prácticas, pero lo enreda uno con tanta Correcto. pita y tanta Estructurada, cosa. son como las matemáticas. Ya. Es decir, es tan sencilla en la medida que se te vaya explicando. El paso a paso. ¿Cierto? paso a Es decir, paso. que existen los números, Sí. cómo funcionan, primero la suma, después la Sí, multiplicación. sí, sí, sí. Esta información es exactamente Le voy a hacer igual. una propuesta. A ver, es que por como el favor. hombre es tan interesante y este programa, pues obviamente le toca a uno Sí, boleado. yo tengo muchas preguntas, quiero saber muchas cosas Pues de usted Santiago. sencillamente le va a solucionar las preguntas y Cuénteme. es que le va a pedir el favor al doctor Santiago Molano, le digo con cariño al doctor, es que me acompañe en Entrevistas con Hernán, que es un programa que en media hora podemos conocer un poco un más poco de la más, me historia, parece. le cuentes un poco más. ¿Le parece? Te le mide. ¿Se le mide? Que este hombre te ¿Lo saque más listo? información. Listo, me parece bien. Muy bien. Gracias, Santi. Recuerda, por favor, una vez más tus redes sociales. www.santiagomolanotour.com y en Instagram me pueden seguir la cuenta de Santiago Molano.